impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre eterno, Dios bueno, te damos gracias, Señor, en este tiempo por estar en tu presencia. A ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos alabanza, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno y porque tus misericordias, Señor, son para siempre. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar en tu presencia, Señor, y poder gozarnos, Señor, ahora en el mensaje de tu palabra. Sabemos, Señor, que tú eres quien nos hablas. Sabemos que tú eres quien ministra nuestros corazones, Señor, y nos acercamos en plena certidumbre de fe, Señor, para oír el mensaje de tu palabra que tanto bien hace a nuestra vida, que tanto bien hace a nuestros corazones, Señor, porque tú eres dador de toda gracia, porque tú eres dador de toda porción del cielo y toda buena dádiva, Señor, proviene de ti, del Padre de las luces, Señor, en el cual no hay sombra de variación, ni sombra, Señor amado, de cambio. Señor, gracias porque tú eres el mismo de ayer, porque tú eres el mismo de hoy, y porque tú eres el mismo, Señor, por siempre. Gracias, Padre eterno, por la oportunidad de poder ser presentado delante de ti, delante de, Señor, de tu presencia estamos. Tú nos has escogido para poder estar delante de ti, para poder servirte, para poder ser, Señor, tus ministros y para poder quemarte incienso, Señor. Y en esta hora a ti damos gloria, honra, alabanza, exaltación por lo bueno, por lo grande, por lo maravilloso que tú eres, Señor. Queremos suplicar tu guía, queremos suplicar tu ayuda divina, Señor, sobre nuestros corazones para poder recibir el mensaje de tu palabra. Háblanos, Señor. Direcciónanos en este día y podamos seguir siendo edificados en esta tan hermosa, Señor, enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por eso. Bendecimos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia, ¿verdad?, es para siempre y porque el Señor nos permite estar ya nuevamente conectados ahora en este tiempo ya para poder recibir el mensaje de su palabra que es buena, su palabra que es agradable y su palabra que es perfecta para nosotros, ¿verdad? Y para nuestros corazones. Hoy hemos, ¿verdad?, ya venido desarrollando. Esta es, ¿verdad?, la octava parte acerca del dedicado José, parte 8. La verdad que ha sido una serie de mucha edificación, de mucha ministración al alma, al corazón, al espíritu, a la mente. Hemos sido llevados por este camino donde hemos podido ver y aprender más de nuestro hermano José con relación a lo que él vivió y cómo, ¿verdad?, su experiencia con Dios y su experiencia en el caminar ha sido registrada para nuestra enseñanza. La Biblia dice que las cosas que antes sucedieron quedaron registradas para nuestra enseñanza. Así que yo vengo, ¿verdad?, con un corazón bien dispuesto para poder seguir siendo edificados por medio de la palabra del Señor, y sé también que tú quieres recibir más de parte del Señor, recibir más de esa porción del cielo sobre tu vida y sobre tu corazón. Así que ya son las 12:47 y quiero ponerle el puntapié inicial para poder seguir hablando acerca de esta porción de la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice en Génesis 41, verso 42, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y púsole en la mano de José. E hízole vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Aquí yo quiero hoy poder abordar una temática de que le dieron una señal. Le dieron una señal. Siempre he logrado, ¿verdad?, ver en la escritura la importancia de lo que es el anillo, la importancia de lo que es una señal. El anillo es una señal
de alguna manera para los de afuera. Mire qué importante, el anillo es una señal para los de afuera. A veces la gente piensa que las señales son para adentro, pero realmente las señales son para afuera, para poder dar testimonio al externo. ¿De qué cosa? De la autoridad, de la dignidad, de lo que Dios te ha otorgado o de lo que tú tienes en tu vida. Y eso, hermanos amados, representaba para José el anillo. Cuando Faraón le pone el anillo, Faraón le está poniendo una autoridad, le está poniendo una dignidad, le está poniendo un reconocimiento. Entonces yo miro en la Escritura que es muy importante identificar que un dedicado a la manera de José tiene anillo. Y el anillo representa muchas cosas como le estoy hablando. De entre ellas también es un círculo virtuoso que no tiene principio, que no tiene fin, sino que está completamente, ¿verdad?, en dinámica y en operación, y que también es una señal, ¿verdad? Es una señal. Quiero que quede claro eso, eso es una señal. La Biblia dice que la mujer debe llevar en 1 Corintios 11 señal de atavío, una señal de autoridad por causa de los ángeles, y que debe orar y profetizar, ¿verdad? Y la traducción también de la oración implica adoración, ¿verdad? Poniéndose una señal de cobertura. Esa es la palabra catacalupto, pero esa señal no es para adentro, esa señal es para el mundo espiritual. Cuando yo voy a la Escritura y veo Rahab, que ella hace un pacto con Josué, ¿verdad? En la figura de los espías que ella ayudó y que ella guardó en su casa. Entonces la señal era que cuando ellos vinieran a conquistar Jericó y Jericó cayera en sus manos, ella tenía que poner un manto en su ventana, ¿verdad? Y ese manto en la ventana, ese velo en la ventana, esa tela puesta en la ventana, ellos la iban a mirar desde afuera e iban a reconocer que esa casa tenía pacto, tenía alianza, ¿verdad? Iban a ver la señal. Cuando usted ve un hombre se casa, una mujer se casa, le pasan anillos. ¿Para qué? Para dar testimonio hacia afuera que tiene una señal de pacto sobre sí. Cuando el Señor pone el arco iris, muestra una señal hacia afuera de que hará un pacto, ¿verdad?, con la tierra que estaba viendo el juicio o de lo que había ocurrido. Y esa señal era: no voy a herir más a la tierra de esta manera. Ese era el tercer juicio, ¿verdad?, de agua. Y el Señor hace un pacto a través del arco iris, demostrando esta señal. Cuando Dios quiere apartar a los hombres, ¿verdad?, le da, esta es la señal de circuncisión en los hebreos, le dice: esta señal va a ser la carne del prepucio que se va a cortar, y esta señal va a ser vista por el pueblo, ¿verdad?, y en los varones va a ser una señal que va a estar en el cuerpo y va a ser una señal externa. En el Nuevo Testamento ya la circuncisión es la del corazón, la de los oídos, ¿verdad?, la circuncisión de los ojos, la circuncisión de la boca, una faceta espiritual. Sin embargo, seguimos con las señales públicas, porque el bautismo, ¿verdad?, ese sacramento para afuera, eso es una señal para afuera. Por eso es que es muy importante entender que si yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, entonces debo bautizarme por agua sumergido. Hermano amado, o quien esté viendo esta transmisión, aspersión no es bautismo. Tirarle un poquitito de agua en la cabeza no es bautismo, porque la palabra bautismo, miren la palabra baptizo, que es sumergirse, tomar el color, descender, ¿verdad? Porque es una figura de muerte y resurrección. Entonces, en una aspersión le está mojando la cabeza, pues usted no tiene la figura de la muerte y de la resurrección. Y eso es cumplir la palabra, es el sacramento. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la señal externa. Entonces vuelvo a la carga con este punto importantísimo, que José tiene un anillo, porque el anillo, ¿verdad?, era una dignidad. Y yo, viendo en la palabra del Señor, le quiero mostrar en la Escritura estas cositas. Por ejemplo, la palabra H2885 es la palabra que vemos acá en el párrafo de José que estamos leyendo, en el párrafo que estamos leyendo a continuación de Génesis 41-42. Ahí la palabra que ocupa es la H2885, Tabaat. Y también tiene, ¿verdad?, una subraíz, que es la H2883, que también implica algo que yo le voy a mostrar. Pero fíjese, importante, que el anillo representa un sello.
como hundido en la cera, anillo de sellar. En la antigüedad los reyes se ponían un anillo cuando iban a hacer un decreto y se ponían un anillo. Cuando ponían el anillo, lo ponían y lo cargaban sobre cera. El anillo de un rey, la señal de autoridad que estaba en la mano del rey, hermanos amados, se marcaba sobre la cera, se marcaba, ¿verdad?, sobre el decreto, sobre el documento, y eso era inamovible. ¿Se recuerda usted cuando iban a poner, verdad, a los jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, en el horno de fuego, pusieron, verdad, el anillo como sello de ese horno? Es muy importante entender lo que tiene que ver con el decreto puesto sobre, verdad, algo con el anillo. Por eso cuando nosotros a veces estamos en una faceta de declaración y venimos cerrando, bueno, vamos a poner anillo para sellar aquello sobre lo cual estamos, verdad, trabajando. Esa palabra también, H2885, viene también de la subraíz que está ahí, que es tabaá, que significa hundir, por lo que le estoy explicando. Hundir, reconocer, clavar también, es decir, poner algo inamovible. Voy a poner esto, le voy a pegar un clavo y va a ser inamovible. No va a poder cambiar, ¿verdad?, esto que estamos declarando. Echar, pero mire qué interesante es sumergir. Me pareció interesante ver eso. Sumergir, formar. En otras palabras, hermano amado, lo que implica es que el anillo llega a dar forma también a algo, o el anillo te busca sumergirte en una dimensión diferente. Cuando viene, ¿verdad?, el pacto y dice, usted acepta a esta esposa, acepta a este esposo, usted lo va a aceptar, perfecto, le pone el anillo y eso inmediatamente te sumerge en una condición diferente. Cuando la hermana se pone el velo, se sumerge en una condición diferente. Cuando hay un documento que todavía no tiene sello, al ponerle sello, ese decreto se sumerge en una condición diferente. Cuando las personas estaban en el juicio, pero vieron la señal, se sumergieron en una condición diferente. Cuando la mujer estaba en Jericó, iban a conquistar, hermanos, y desde el momento que aparece la señal, se sumergieron en una dimensión diferente. Algo los hizo inamovibles, los hizo hundir, ¿verdad?, con un decreto, los hizo, ¿verdad?, formar y echarse en una condición diferente. Qué interesante lo encontré esto. Otra palabra para poder ver anillo en la Biblia es la H1550, Galil. Y aquí ocupa como una hoja de una puerta, plegadiza, como rotativa. También anillo por redondo, girar, anillo. Y mire qué interesante porque en la palabra cantares, en Cantares encontré esa palabra, en Cantares 5, verso 14, si usted lo quiere anotar, Cantares 5, verso 14, dice la Escritura, sus manos como anillos, sus manos como galil, sus manos como una hoja de puerta plegadiza, como rotativa, sus manos como una puerta. Entonces, realmente, el anillo, la señal pública es una puerta, es algo que se te abre, es algo que te habilita para poder entrar a ciertas cosas. Desde el día que le pusieron a José un anillo, él no fue la misma persona porque tenía el anillo de autoridad que le habían entregado. Eso era un sello, ese era un distintivo. Entonces cuando la gente miraba a José, que le pusieron Sabnap Panea, el libertador, cuando le miraba la mano decía, tiene el anillo de autoridad y lo que él decrete. Y lo que él diga, y lo que él, ¿verdad?, decida en su gobierno, en su administración, porque estamos viendo la revelación, las características del hombre que va a, ¿verdad?, administrar. ¿A quién pondremos por administrar? La revelación de la administración. Por esa hebra nos estamos yendo, ¿verdad? Dice, un hombre prudente, es decir, entendimiento. Un hombre sabio, es decir, ser experto. Un hombre que repose sobre él el Espíritu de Dios. Eso lo vimos el miércoles. Un hombre al cual se le va a dar anillo, se le va a dar un reconocimiento, se le va a dar una señal para que pueda ejecutar la tarea. Qué importante entonces es tener señales para ejecutar la tarea. Alguien que va a administrar tiene que tener entonces esa señal sobre su vida, de tener, ¿verdad?, en esta figura espiritual un anillo, una señal de reconocimiento, de dignidad para poder administrar. Entonces el mundo espiritual va a entender que esa persona tiene señales para poder administrar. Entonces la mujer, ¿verdad?, de Rahab tenía la señal para administrar la salvación de su casa. La mujer tiene la señal de velo para administrar la sujeción en su vida hacia Dios, hacia su marido y ponerse bajo un amparo de protección.
El hombre tendrá la señal en su mano, la mujer en el matrimonio, una señal de que está en un pacto de compromiso. No sé si me doy a entender. Dios entregó una señal para recordar la misericordia de su pacto. Hermanos amados, entonces realmente necesitamos caminar con esta señal. Necesitamos caminar con esta señal de reconocimiento para ir avanzando, un sello, una autoridad. Y también es importante, ¿verdad?, ver que en el diccionario bíblico Chávez también hablamos de que anillo es como un sello de identificación. Se identifica, aquel que tiene la señal se identifica con algo. Se identifica con un plan, se identifica con un propósito, se identifica con algo o con alguien. Es muy importante lograr entender y comprender esa faceta. Fíjese algo. También habla acerca del anillo de una mujer en Éxodo 35:22, pero como una señal de que las ocupaban también las mujeres. Y qué importante entonces ver que la iglesia novia, la iglesia amada, tiene que tener señal de autoridad. Yo le enseñé también que la palabra anillo en el griego también implica dedo. Fíjese que curiosamente cuando el Señor le dice a Tomás, pone tu dedo, la palabra griega es pone tu anillo, pone tu compromiso en el cuerpo, pone tu compromiso en Cristo. Tú eres parte de un colegiado que tienes que poner tu compromiso, tienes que poner tu señal dentro del cuerpo. Mete tu dedo en mi costado, mete tu compromiso, mete tu anillo en mi costado, hácete uno conmigo. Estaba diciendo el Señor en otras palabras a Tomás, y usted puede también verlo, ¿verdad?, en la Escritura. También, hermanos amados, hay una faceta que le voy a compartir que va a ser de mucha riqueza para usted con relación al anillo. Solamente estoy estableciendo algunas bases con relación a esto que estamos hablando. Ahora mire. Dios santo, espera un poquitito. Voy a ponerle acá. Se le salió la pantalla a usted. Ahí sí. Sello. Esta palabra también de sello es la palabra hebrea que habla también de anillo. Ahora mire, esta palabra también se traduce como anillo en la Escritura. Y yo lo encontré bien lindo porque esto nos habla el panorama de una manera muy, muy grande. H2368, Ket Jotam, que significa anillo de sellar. Eso es lo que estábamos viendo con relación al anillo para sellar. Anillo, una marca, un sello. Anillo, marca o sello. Es importante poder verlo y comprenderlo. Ahora mire, esta palabra también, ahora en el griego, porque la H es hebreo y la G es el griego, G4973 es fragis, que también significa anillo, como cercano en o protegiendo de la malversación. Ponga atención. Esa palabra griega en anillo es protegerte de la malversación. Te cerca, te rodea, te cuida de hacer algo inapropiado. Ponga atención a eso. Por implicación, el sello impreso como marca de algo o de genuinidad. Alguien genuino es alguien que va a caminar entonces, hermano amado, con una señal sobre su vida. O figurativamente o literalmente un sello. Figurativamente o literalmente un sello. Entonces yo miro la palabra que anillo significa gobierno, significa dignidad, significa identificarse, es una señal para afuera. Hermanos amados, significa una puerta, significa un sello literal, significa, ¿verdad?, un sello, ¿verdad?, de ser honesto, de ser genuino, de ser librado de la malversación, de ser cercado con protección. Y miren que esa palabra anillo también significa caminar en un propósito, significa también, hermanos amados, la señal de la novia, y significa también compromiso pleno, además de pacto, además de alianza, además de salvación, además de reconocimiento de autoridad. Es decir, cada vez que en la Escritura uno ve este tipo de figuras, hermanos, en la Escritura nos vamos a dar cuenta que un anillo, en este contexto que estamos viendo hoy, está relacionado con un sello. Anillo, un sello, relacionado con un sello. Ahora, dentro de esto, hermanos amados, yo me di a la tarea de poder investigar y le quiero, ¿verdad?, comentar 4 aspectos importantes para poder trabajar en esta mañana en esta temática acerca de los anillos. No vamos a terminarlo, ¿verdad? Hoy hay unas porciones para la tarde, seguramente nos va a dar también para el miércoles,
pero vamos a ir trabajando entonces acerca de esto porque es muy importante poder ir aprendiendo de esta faceta. Ahora miremos, con la ayuda del Señor vamos a ir, ¿verdad?, mirando este punto. Ok, lo primero que yo veo entonces con relación al anillo o al sello es esta palabra que le puse como título. Los anillos tienen relación de equilibrio. Los anillos nos relacionan con el equilibrio. Éxodo 25, versículo 12, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Ahora, es importante que aquí estamos hablando acerca de cómo se cargaba el arca del pacto, cargar la presencia o cargar, ¿verdad?, lo que Dios manifiesta. Aquí me parece ser muy interesante poder identificar este aspecto en el sentido de que alguien que tiene anillos, hermanos amados, dentro del contexto espiritual, es alguien que podrá cargar algo de parte del Señor. Podrá cargar algo, era administrar algo. Recuerde usted que yo le enseñé que estaba la familia de los gersonitas, la familia de los meronitas, de los de Merab, y la familia de los coatitas menoritas, ¿verdad? De la familia de Merari, digo, la familia de Merari, la familia de Gerson y la familia de Coat, ¿verdad? Que eran parte de las tribus de Leví. Pero cada una de estas familias tenía que cargar algo. Recuerda usted que los de Merari cargaban, ¿verdad?, los pilares, cargaban la estructura. Los de Gerson cargaban las cortinas, todo lo que cubría. Pero los de Coat eran la familia que estaba encargada de poder llevar sobre sus hombros las cosas sagradas. Entonces, cuando yo miro acá en la escritura, veo que para poder cargar sobre la vida de alguien cosas sagradas, consagradas, dedicadas, apartadas, entonces miramos que es muy importante tener anillos. Tener anillos para cargar, es decir, tener señal, tener reconocimiento, dignidad. Mire, cuando la gente miraba a los de Coat, sabían, ellos son señalados y apartados para cargar las cosas sagradas del tabernáculo, para cargar el arca del pacto sobre sus hombros. Sobre los hombros de ellos se carga el arca del pacto. ¿En qué, hermanos amados? En argollas, en anillos. Estos anillos fueron hechos para las varas. Y hablamos, hermanos, algunos miércoles atrás, que las varas tienen que ver con la autoridad, la correcta relación con las varas. Anillos y varas en este punto están conectados. Es decir, un anillo tenía que tener una vara también que implicara. Es decir, la dignidad va siempre, la señal va siempre acompañada con una vara. Alguien que va a llegar a administrar correctamente lo de Dios va a ser alguien que va a tener una dignidad, va a tener una señal externa de que está directamente conectado con una vara, directamente conectado con una autoridad. Permítame expresar eso. Entonces aquí también nos está hablando de esta faceta y ahora quiero abordar el punto de que tiene relación con equilibrio. 4 puntos. 4 puntos. En las 4 esquinas pondrás, ¿verdad?, argollas, 2 a un lado, 2 al otro lado, y ahí irán las varas, y así se cargará el arca del pacto. Yo lo miraré de una manera lo miro de una manera muy interesante, porque aquí en la escritura vemos que 4 nos habla de equilibrio. Por ejemplo, 4 términos de la tierra: norte, sur, este, oeste. Por ejemplo, las 4 estaciones del año: invierno, ¿verdad?, otoño, verano, primavera. Son 4 estaciones que son inamovibles, hermanos amados. Fueron creadas por Dios. Cuando yo miro, hermanos, las 4 expresiones de Jesús, hermanos, el Señor como Rey, el Señor como siervo, el Señor como hombre, el Señor como el Hijo de Dios, y usted lo puede ver en el Evangelio de Mateo. A Jesús se le conoce como el Rey. En el Evangelio de Marcos a Jesús se le conoce como el siervo. En el Evangelio de Lucas a Jesús se le conoce como el hombre. Y en el Evangelio de Juan, que es el único que no es sinóptico, porque Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, es decir, tienen historias similares y están interrelacionados en los escritos, ¿verdad, hermanos amados?, de lo que vieron
o de lo que presentaron o de lo que investigaron, porque Lucas investigó y él escribió. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió los Hechos de los Apóstoles y puso ser un escriba, por decirlo de alguna manera, y escribió Mateo, Marcos y Lucas sinópticos. Pero en Mateo a Jesús se le conoce como rey, a Marcos se le conoce como siervo, y en el Lucas se le conoce como el Hijo del Hombre, y en Juan se le conoce como el Hijo de Dios. 4 puntos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios, los 4 términos de la tierra, las 4 estaciones. Cuando usted va a la Escritura y ve 4 expresiones de Dios, ¿qué dice la Escritura? Porque Dios es espíritu, porque Dios es luz, porque Dios es amor, porque Dios es fuego consumidor. 4 características de las expresiones de Dios. Cuando usted va a ver los atributos morales de Dios relacionados con su creación, también va a encontrar 4. Una perfecta santidad, una perfecta justicia, un perfecto amor, una perfecta fidelidad. 4 aspectos relacionados entonces también con los atributos morales de Dios hacia su creación. Cuando usted ve en el ejemplo del Nuevo Testamento, ve que 4 amigos se involucran para poder obtener un milagro. ¿Se acuerda el hombre que estaba de paralítico y ellos los 4 amigos lo toman y lo llevan, ¿verdad? Y hacen un hoyo en el techo y meten al amigo y alcanza un milagro? Eso nos habla, hermanos amados, que hay 4 aspectos que en el equilibrio nosotros podemos acceder a poder obtener milagros de parte del Señor. Y aquí es muy importante visualizar el equilibrio que tiene que tener un cristiano para poder caminar, hermano, correctamente en la senda del Evangelio. Un hombre que administra con revelación es un hombre que tiene prudencia, es un hombre que es experto, es un hombre que tiene el Espíritu de Dios, es un hombre que tiene anillo. Entonces el anillo representa, en otras palabras, la capacidad de poder caminar en equilibrio. A nadie le van a entregar una responsabilidad si tú tienes un equilibrio en su caminar. Es muy importante. Realmente el equilibrio en la vida cristiana es de vital importancia. Un desequilibrado no puede administrar correctamente las cosas que se le pueden otorgar. El desequilibrado entonces sería aquel que está en extremos, aquel que extrapola ciertos puntos por sobre los otros. No hay equilibrio en ese caminar. El equilibrio en la Biblia se ve mucho. En el caminar necesitamos equilibrio. Alguien que tiene una cojera no va a tener equilibrio. Alguien que tiene un pie roto no va a tener equilibrio. Hermanos amados, el desequilibrio también nos habla del desvío, del descarrío y nos habla de perder el equilibrio. Ponga atención, porque cuando uno pierde el equilibrio, corre el peligro de perder aquellas cosas. Ejemplo. ¿Te acuerda usted en el libro, verdad, también de Génesis, que José tenía un hermano que era Judá, y dice la Biblia que Judá tuvo a Onán, a Er, verdad, y a Selá, que eran los hijos, verdad, que él tenía? Y él vio, verdad, que Onán murió, y él pensaba que Tamar era la culpable de que Onán muriera. Pero la Escritura dice que Onán vertió en tierra, es decir, no quería sembrar el vientre de Tamar para que ella pudiera dar a luz hijos. Y eso fue detestable ante los ojos del Señor y dice que Dios lo mató. La Escritura dice que Er hizo lo malo y Dios lo mató, pero Judá pensó que era Tamar la que estaba llevando la muerte a sus hijos, cosa que no era lo correcto, no era lo legítimo y no era lo que Dios estaba haciendo. Y cuando llegó el tiempo de darle a Sela, que era el menor, porque así estaba la ley del levirato, que si fallecía un hermano y no alcanzaba a darle descendencia, entonces su hermano, que estaba en la línea sanguínea, debía levantarle descendencia a su hermano muerto. Entonces aquel que venía y redimía a la compañera, le tenía que dar también esa descendencia para que el nombre de su hermano no muriera, hermanos, en la tierra sin tener descendientes. Pero Sela era muy pequeño, entonces le prometió a Tamar y le dijo, cuando crezca, yo me comprometo y te lo voy a dar en matrimonio. Y Sela creció y no lo hizo. Entonces mire cuando Judá pierde el desequilibrio. Hay muchos aspectos donde Judá perdió el desequilibrio. Gran parte de los consejos que nosotros vemos en la Escritura con Judá tienen que ver con la celebración, con la alabanza, con la gratitud. Judá irá primero, representa la tribu de la alabanza, la tribu del león, la tribu que tiene estandarte un león. Pero fíjese, interesante ver que él pierde el equilibrio.
¿Cuándo? En el camino. Y dice la escritura que iba junto al camino, vio una ramera. Y esta era Tamar, que se había puesto atavío de ramera para poder, hermanos amados, poder acceder a que este hombre cumpliera su promesa. Cuando se pierde el equilibrio, hermanos amados, cuando tus palabras no tienen validez, cuando no cumples tus palabras. Cuando eres una persona que dice una cosa y hace otra cosa. Es una persona que dice voy a ir allá y no va. Una persona que dice yo me comprometo a esto y no lo hace. Esas personas están perdiendo el equilibrio en el camino. Y viene también Judá en el camino y ve junto al camino. Se desvía del camino y se involucra con una mujer que en él pensó que era una ramera. Que él pensó que era una prostituta, ¿verdad? Y se involucra con esta mujer y esta mujer entonces le pide tres cosas. Le pide, déjame tu báculo, tu vara de autoridad, su cetro, déjame tu bordón y déjame tu anillo. Entonces mire, Judá perdió su equilibrio. Perdió su equilibrio. Su equilibrio era su promesa. Su equilibrio era cumplir lo que él había dicho. Su equilibrio era mantenerse en el pacto de responsabilidad, de poder cumplir la palabra del Señor, pero él infringió el compromiso de alianza que tenía con Dios, que tenía según la ley y también que tenía con su nuera. Entonces él actuó inapropiadamente. Y fíjese algo, cuando alguien ya rompe, hermanos amados, el pacto o el compromiso de sus promesas, está próximo a salirse del camino y profanar algo más grave. Cuídese de no perder el equilibrio. Cuídese de no perder esa capacidad de conectarse. ¿Por qué? Porque si usted pierde el equilibrio, entonces va a perder el equilibrio de las temporadas. Todos nosotros tenemos un equilibrio, ¿verdad?, de temporadas. Las vestiduras Dios también las otorga conforme las temporadas. No es la misma vestidura para invierno, no es la misma vestidura para verano, ni para otoño, ni para primavera. Cada estación en equilibrio tiene una vestidura. Si el cristiano pasa por distintas etapas, pero cuando pierde el equilibrio puede que empiece a vivir toda una época en invierno, o toda una época en otoño, o toda una época en primavera, o toda una época, hermanos amados, en verano. Hermano, cada estación tiene su tiempo y cada estación de tiempo tiene su vestidura. Cuando usted pierde, hermanos amados, la capacidad de equilibrio, entonces puede que se incline demasiado al norte. Y dice la Escritura que el mal vendrá del norte. Puede que se incline, ¿verdad?, mucho al sur, como lo que está escribiendo en la Biblia, que hay cosas que vienen del sur, o del oriente, que vendrá el rayo, ¿verdad?, que sale del oriente hasta el occidente. O sea, realmente va a perder el equilibrio y va a poder poner su mirada en un punto, en otro punto, y se va a desviar de la visión general que tiene que tener de las cosas. Si usted pierde el equilibrio en su caminar, va a perder la capacidad de poder ver solamente a Jesús Rey. Hermanos amados, alguien ve a Jesús en la faceta de rey solamente, pero entonces no lo va a ver como redentor, no lo va a ver como salvador, no va a aprender otra dimensión de Jesús. Si usted lo ve como siervo, entonces puede que usted quiera absorber una dimensión revelacional de una pobreza barroca, entendiendo que Jesús era el más pobre, que él no tenía nada y él no quería nada. Es un ángulo desequilibrado. Hermano, hay gente que tiene un ángulo desequilibrado de la fe. Porque piensa que un siervo tiene que ser, hermano, lo peor. Mire, hay gente que de repente dice, la riqueza en las manos mías es bendecida. Las riquezas en la mano de un pastor, de un siervo, es maldición. No puede ser. Hermanos amados, ¿cómo no puede ser? Entonces, no hay una revelación de Jesús Rey. Hay solamente una revelación de Jesús Siervo. Entonces, Dios prospérame a mí, que yo me encargo de mantener al siervo de Dios en la miseria, porque tiene que tener la revelación de Jesús de siervo y no puede tener nada. Cuando la Biblia no dice eso. O puede traer la revelación solamente de Jesús como el Hijo del Hombre. ¿Cuál es esa revelación? Donde naturalizamos todas las cosas. Donde tenemos un enfoque humanista de las cosas que son del reino. El día miércoles estuvimos hablando acerca de que el que tenía el Espíritu de Dios no naturalizaba las cosas, sino que era un hombre espiritual para ver las cosas que estaban ocurriendo en el reino.
Las cosas de Dios las entendía con una visión y con un carácter espiritual para reconocer, hermanos amados, el fluir de Dios en las cosas que estaban haciendo. O también podemos tener una revelación, hermanos amados, de Jesús como el Hijo de Dios y espiritualizar todo. El rey habla de gobierno, el siervo habla de servicio, el hombre habla de humanidad, el Hijo de Dios habla de lo celestial, de lo espiritual, de esa dimensión superior. Pero cada uno de estos puntos va en equilibrio. Es decir, en la Biblia nosotros tenemos que aprender a gobernar, tenemos que aprender a servir, tenemos que en esa condición de humildad, tenemos que aprender a razonar, a pensar y tenemos también que reconocer con nuestra mirada puesta arriba en los cielos donde está Jesús sentado a la diestra del Padre. Esto es equilibrio, un equilibrio compensado, caminar correctamente. Alguien que va a caminar con anillo va a mantener el equilibrio. Va a mantener su caminar compensado, es decir, no se va a extrapolar. Es muy importante estos puntos que estamos hablando hoy porque a ese se le puede confiar algo para administrar. Hay gente que de repente es muy espiritual, hermano, y quiere interceder y que tiene que orar, pero no diezma. O hay alguien que solamente diezma, pero no ora, no busca de Dios, entonces está desequilibrándose. O alguien que solamente va y en el templo hace su servicio, su entrega, todo lo demás, pero en la casa no sirve. O no quiere ser servidor en su casa, para su familia, para su esposo, para su esposa, para sus hijos. Se desequilibró. O alguien que quiere, hermanos amados, ser muy responsable solamente en el templo y es un irresponsable en sus responsabilidades seculares. O alguien, hermano amado, que quiere proveer solamente en el templo una faceta espiritual, pero no quiere proveer para las demandas de su familia. Un desequilibrio. Alguien que no es responsable en la vida, pero quiere ser responsable en las cosas de Dios, está perdiendo el desequilibrio. Los coatitas tenían que ser responsables porque ellos cargaban sobre sus hombros algo que representaba lo de Dios. Entonces la responsabilidad tiene que ser una señal de alguien que es equilibrado. Un equilibrado tiene que ser alguien responsable. Un equilibrado tiene que ser alguien confiable. Cuando Faraón le pasa el anillo a José, le dice: tú eres el hombre indicado para poder administrar y veo en ti equilibrio. Veo que las cosas que acontecieron en tu vida no te desequilibraron. No perdiste ni la brújula moral, no perdiste tu conciencia civil, no perdiste el respeto a la autoridad, no perdiste las condiciones de confianza, no perdiste tu comunión con Dios. A pesar de todo lo que ha ocurrido en tu camino, tú te mantuviste en integridad. Tu integridad no la definió tu entorno, sino que te mantuviste en una condición importante caminando. Bendito sea el Señor. Y yo anhelo y espero que en este tiempo también final Dios nos ayude a poder caminar en equilibrio. Los equilibrados van a poder tener los ángulos de revelación correctos en la Biblia. Van a tener los ángulos de revelación óptimos de la Biblia. Los que tienen ese equilibrio van a poder ir reconociendo, hermanos amados, las facetas equilibradas. Por ejemplo, hay gente que camina en desequilibrio, entonces dice: Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, nos tiene que aguantar todo. Tiene que aguantar tus iniquidades, tiene que aguantar tus errores, tiene que aguantar tu desidia, tiene que aguantar, ¿verdad?, tu falta de moralidad, tiene que aguantar, ¿verdad?, lo destructivo que puede ser tu jornada, porque Dios es amor. Entonces solamente el atributo del Dios es amor, quieres que te aguante todas las cosas y te olvidas que otro de los atributos de Dios es ser fuego consumidor. Eso no te gusta. Estás caminando con desequilibrio. Entonces la gente quiere que le palmoteen las cosas que están mal. Es un camino desequilibrado. Amor es equilibrio. Amor también implica corrección. Amor también implica instrucción. Amor también implica límites. Amados hermanos, no podemos ser desequilibrados. Entonces, no. Dios es espíritu. Entonces nosotros no necesitamos nada en estas condiciones y vamos a espiritualizar todo. Entonces te estás desequilibrando. Dios también quiere bendecir tu casa y quiere añadir prosperidad a tu jornada, a tu casa, a tu familia, porque nadie está pensando, hermanos amados, solamente en lo espiritual cuando no puede alimentar a sus hijos, o cuando no puede pagar las cuentas de su casa, o cuando está desperdiciando, hermanos amados, aún el tiempo que Dios le ha otorgado aquí en la tierra. Entonces se desequilibró. No, otra faceta es, Dios es luz. Entonces se descompensa cuando no entiende que Dios es luz
y que está observando todas las cosas que está haciendo. Dios observa en la oscuridad, Dios observa en las tinieblas. Las tinieblas no comprenden lo que Dios puede hacer. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no las comprenden. Se está desequilibrando. Debemos entender que Dios es espíritu, que Dios es luz, que Dios es amor y que Dios es fuego consumidor. Entender que Dios en su faceta de los atributos morales que tiene para nosotros es un equilibrio. Entender que Dios nos ministra a través de una perfecta santidad y que Dios no habita en el pecado. El pecado te separa de Dios y la santidad te acerca a Él. Entonces, como un dedicado a la manera de José, tienes que caminar con equilibrio. Entonces, entender que para ganar el oído del Padre, entonces dice la Biblia, y si sabemos que pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quién gana el oído del Padre? Aquel que quiere hacer la voluntad del Padre. San Juan capítulo 9 dice, sabemos que a los pecadores Dios no oye, pero si hay alguien que es temeroso de Él y busca hacer su voluntad, Dios le oye. Entonces, ¿cómo ganamos el oído del Padre? Con temor hacia el Padre, con querer tener temor hacia Él, temor reverente. Jesús buscó al Señor con súplica, con ruego, con lágrimas, hermanos amados, con oración. Y por su temor reverente fue oído. ¿Cómo ganó el oído del Padre? Por su temor reverente. San Juan capítulo 11. Jesús frente a la tumba de Lázaro alza su voz y alza su mirada y dice, Padre, te doy gracias porque siempre me oye. Yo sé que tú me oyes. ¿Cómo ganó el oído del Padre? Con una actitud de humildad, con una actitud de sencillez. Entonces, eso es entender y comprender que nosotros, hermanos, el pecado nos separa, la santidad nos va a acercar. La perfecta justicia es un atributo moral de Dios para relacionarse con nosotros. Es decir, Dios es justo, Dios no es injusto. Entonces, a veces nosotros en nuestro análisis pensamos que en la justicia de Dios, Dios nos tiene que tolerar todo, pero ese no es el atributo moral de Dios para con nosotros. Él tiene que ser justo. Si tú haces lo malo, Él te podrá perdonar como un padre, pero vas a tener unas consecuencias. Si alguien comete un delito y se arrepiente a buena hora, Dios lo va a perdonar, Dios le va a ministrar su sangre porque vino contrito y humillado, pero seguramente si hace un delito, si hace un crimen, tendrá unas consecuencias. Entonces, esa es la justicia de Dios. Dios es justo. Y por eso nosotros tenemos que ir a los tribunales, al tribunal del Padre, al tribunal del Hijo, al tribunal del Espíritu Santo. En el tribunal del Espíritu Santo aprendemos, hermanos, justicia, porque el Espíritu Santo nos convence justicia, de juicio, ¿verdad? Justicia, pecado y de juicio. Entonces nosotros nos acercamos ahí. Hermanos, el perfecto amor es uno de los atributos morales de Dios acerca de nosotros, que nosotros percibimos aquí en la tierra, que Dios nos ama con un amor tan profundo, que ese amor tan profundo nos tiene que llevar a hacer las cosas por amor hacia Él, no por motivaciones incorrectas, pero tampoco no se me ponga demasiado, hermanos amados, humilde, entre comillas, en una fachada de humilde que no quiere que Dios le bendiga, por favor. Dios en la Biblia deja una infinita lista de recompensas. Al que venciere le daré esto, al que venciere le daré esto. Aquel que me honra yo le honraré. El que da un vaso de agua yo le recompensaré. A mí me conviene estar en el propósito del Padre. Lo dijo Jesús. Juan el Bautista viene y le dice, tú vienes a mí. Jesús le dice, sí, porque conviene que yo me bautice para que se cumpla toda justicia. Entonces, la verdad que hay cosas que nos convienen. Entonces, que el amor de Dios, hermano, en un equilibrio, nos haga entender que ese amor viene a ser ministrado en nuestra vida y que ese amor nos tiene que llevar a hacer cosas por amor también. Entender la perfecta fidelidad del Padre es un equilibrio. Entender que la fidelidad del Padre no tiene que ser vulnerada, ni despreciada, ni mal valorada. Tener fidelidad de Dios no quiere decir que nosotros podamos ofenderla continuamente. Por las mañanas su misericordia se renueva y en las tardes y en las noches reconocemos su fidelidad. La fidelidad de Dios es importante tener en nuestra vida. Entender, hermanos amados, los 4 amigos que provocan un milagro. Ahora permanecen la fe, ahora permanece la esperanza, ahora permanecen el amor y ahí permanece, hermano, la bondad. Los que provocan también milagros en su casa son los que caminan con fe, esperanza, amor y bondad. Los 4 amigos del necesitado. Siempre que haya alguien que necesita un milagro o poder acceder a un milagro, tendrá que tener fe.
tendrá que tener esperanza y tendrá que tener amor y tendrá que expresar bondad para poder acceder a algo. Realmente el equilibrio en la vida nos va a ayudar a poder no perder el anillo, no perder esa dignidad, no perder esa señal que nos va a permitir, hermano, caminar correctamente. La vida nuestra debe mostrar un equilibrio basado en lo que recibimos. José tenía un equilibrio compensado. Faraón ve en él un hombre equilibrado. No se perdía en ninguna condición en la que se encontraba. Reflejó correctamente los ángulos necesarios para poder caminar correctamente en su posición. Alguien desequilibrado se le conoce inmediatamente. Hay algunas personas que caminan muy bien durante un tiempo, pero cuando tienen un poquitito de autoridad se transforman. Son desequilibrados. Hermano, un equilibrado no abusa del poder. Un equilibrado no abusa de una condición de privilegio. Un equilibrado, hermanos amados, no anda ocupando su posición para manipular. Una persona equilibrada entiende que hay aspectos que Dios le puso a su cuidado para poder administrar. Somos administradores de Dios. Y tú tienes que aprender a administrar lo que Dios puso en tu mano. ¿Qué puso en tu mano Dios? Tu casa, tu familia, tus hijos. Puso tu servicio, puso tu ministerio, puso un trabajo, puso recursos. Administralos correctamente, no seas desequilibrado. Una persona que administra con desequilibrio su finanza y toma el dinero y lo invierte en todas las cosas que son de su casa artesonada, pierde el equilibrio porque no está honrando a Dios en lo que tiene que honrar. Entonces es muy importante ser equilibrado. Esto es lo de Dios. Esto es mi gratitud. Esto es el 1.67 que es para el necesitado, para el extranjero, para aquel que yo tengo que ayudar. Esto es para uso y goce personal que Dios me concede. Estas son las 4 facetas del equilibrio en la parte financiera. Hermanos, y la Biblia nos enseña. El tema es que la gente no es equilibrada. No tiene equilibrio en su caminar. Todos nosotros tenemos que tener equilibrio para poder diezmo, para tener ofrendas, para tener, hermano amado, primicias, para hacer misericordia. Eso es parte de un equilibrio. Entonces, cuando yo tengo un ángulo extrapolado, entonces voy a perder el equilibrio y no voy a ser de confianza para poder administrar algo. José le dieron una señal porque era equilibrado. Entonces, voy a poner esto en tu mano porque sé que tú lo vas a administrar correctamente. Estoy poniendo en tu cargo recursos, estoy poniendo en tu cargo gentes, estoy poniendo en tu cargo ganado, estoy poniendo en tu cargo campos, estoy poniendo en tu cargo silos, estoy poniendo en tu cargo todo. Lo único que te va a separar de ti es que yo voy a estar acá para que tú me des cuenta. Una persona equilibrada tiene que aprender a dar cuentas. Es decir, te pusieron a administrar algo y no te gusta que te pregunten cómo va lo que te encomendaron si no es tuyo, hijito mío. Te pusieron a administrar un departamento. Te estás ayudando a cuidar las ovejas de tu Padre celestial, de tu Padre del alma. Y tu papá del alma te dice, hijo, ayúdame a trabajar en este equipo. Y de repente tú te sientes que eso ya es tuyo. No, te están poniendo a administrar algo que no es tuyo. Y te estoy diciendo, te estoy dando este anillo para que tú trabajes en este lugar. Te estoy poniendo señal de anciano, señal de diácono, señal del encargado de liderazgo, señal de encargado de este grupo, señal de servidor. Entonces yo voy a estar acá trabajando contigo, observando también tu trabajo, pero tienes que darme cuenta de lo que estás haciendo. Imagínense, hermanos amados, la gente que está en una empresa y lo contratan para algo. Entonces de repente ya te voy a contratar para que tú hagas operaciones. Y de repente viene acá el médico general y dice, ¿cómo van las operaciones? No, yo trabajo tranquilo, déjeme tranquilo. Yo voy a hacer las cirugías cuando quiera. Yo voy a abrir cuando quiera el cuerpo del hombre, que está enfermo. Oye, pero se va a morir. No, si yo lo veo cuando yo sé cuándo lo veo. No quiere dar cuenta. No quiere que le controlen un problema. Hermanos amados, en la administración que la gente no quiere el control. Es el desequilibrio. En la administración, 4 puntos. Planificación, organización, dirección y control. Eso se ve en toda la Biblia. Entonces, la verdad que hay que cambiar nuestra mentalidad, hermanos amados, porque ahí perdemos el desequilibrio. Dios está interesado en los resultados. Hay gente que piensa que Dios no le interesa en los resultados. Dios le interesa que tengas resultados en lo que Él pone en tus manos. Cuando viene Él y le dice, dame cuenta de las ciudades que puso en tu mano. Dame cuenta de los talentos que puso en tu mano. Ríndeme cuenta de aquello. No, a ti te di 5, me trajiste 10. Buen siervo. A ti te di 2, me trajiste 5. Buen siervo. A ti te di 1. Dame cuenta. No es que tuve miedo y lo enterré. No, siervo malo y negligente. No multiplicaste lo que yo puse en tus manos.
Entonces, somos llamados, hermanos amados, a generar resultados. Ese es el equilibrio. Necesitamos caminar en equilibrio. A José le entregaron algo. Le dijeron, por 7 años de abundancia voy a poner esto en tu mano. ¿Para qué? Para que tu camino equilibrado logre administrar todo esto para el tiempo que viene difícil. Entonces, qué importante es aprender equilibrio. Yo quisiera que usted me escuchara atentamente a lo que le estoy enseñando. Si usted pone atención a lo que estamos aprendiendo, su vida debería tender a mejorar. Su familia debería tender a mejorar. Su matrimonio tendría que tender a mejorar. La verdad que en este tiempo, hermanos amados, necesitamos tener un equilibrio. Nuestro temperamento tiene que ser equilibrado. No podemos, ¿verdad? Hay en la estructura de los temperamentos, hay quienes que son flemáticos, hay quienes que son coléricos, hay quienes que son sanguíneos. Hermanos amados, y la otra, ¿verdad? No me acuerdo el otro punto que me faltó. Sanguíneo, flemático, colérico, y no me recuerdo el otro punto, ¿verdad? Pero tiene que haber las facetas del equilibrio temperamental. Hay gente que de repente es demasiado colérica, entonces explota por todo. O el sanguíneo, su ira le gana y no se está aguantando. El otro que es muy melancólico, la otra melancólico. El otro que es muy flemático ahí, muy pasivo. Entonces, hermano, necesitamos tener un equilibrio. Por ejemplo, un rey debiera estar siempre preparado para la guerra, pero nunca la anda buscando. Pero cuando le toca, está preparado, está adiestrado para enfrentarla. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios quiere que caminemos con esos equilibrios para que nuestro caminar sea correcto. Mire todo lo que estamos explicando con relación a 4 anillos en 4 puntas. Yo estoy muy contento por esta faceta. Ahora miremos otra. Éxodo 25, verso 26. Solamente estamos abordando enseñanzas de los anillos con relación aquí en este punto a áreas que están en el tabernáculo. Y le harás 4 anillos de oro, nuevamente, equilibrio, los cuales pondrás en 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Ponga aquí la relación con la palabra. La mesa de los panes de la proposición tenían 4 patas. Y para poder mover la mesa de los panes tenían que tener 4 anillos donde iban también las varas. Esa es la relación correcta con la palabra. Ojo que la mesa de los panes tenía 4 anillos igualmente. Es decir, necesitamos equilibrio para poder llevar la verdad de la palabra en nuestra vida y relacionarnos correctamente con ella. Te pregunto, ¿cuál es tu relación con la palabra? ¿Cómo te relacionas con la palabra? Hay gente que tiene la palabra como un libro normal, solamente lo lee, aprende, pero no lo vive, no come la palabra. ¿Cuál es la relación que tú tienes con la palabra? Come la palabra para que se haga vida en ti. Come la palabra para que haya acciones concretas y actitudes de cambio. Come la palabra para que la palabra sea vida en ti. Jesús dice en San Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cuál es la relación que tú tienes con la palabra? El Salmo 119 habla de relaciones con la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lumbrera es a mi camino. Para el salmista era lámpara, era lumbrera. Se fija que el apóstol Pedro dice, en la palabra más profética, más segura, es como una antorcha. La palabra era una antorcha. La palabra es como leche. La palabra es como martillo. La palabra es como espada. La palabra, hermanos amados, es como lluvia, es como rocío, es como granizo y como nieve, es como agua. ¿Cuál es tu relación con la palabra? ¿Cómo te relacionas con la palabra? Empiezas a identificar los prototipos de la palabra, empiezas a darte cuenta qué tipo de pan estás comiendo. Estos panes eran panes de la presencia. Estos panes estaban en un lugar, en el lugar santo. Esta mesa estaba en el lugar santo. Y para que estos panes no fueran logos, hermano, que este era el pan artos en griego o el pan lejem en hebreo, que era el pan que se ocupaba en la Santa Cena y que yo le enseñé que era el pan superior. Este pan superior es un pan que está ahí en la mesa, pero para que ese pan no fuera logos, necesitaba iluminación. Por eso que la menorá, la lámpara de 7 brazos estaba alumbrando y su punta era en esta dirección, era arriba y para bajito, porque esto tenía que estar prendido e iluminaba. Es decir, cuando tenemos pan, tenemos que tener revelación de ese pan. Es decir, la palabra revelada nos va a ayudar a caminar con equilibrio.
nos va a ayudar a caminar correctamente. Ponga atención, la relación que tenemos con la palabra. Hay muchas personas que han pedido, hermano, el equilibrio en la relación con la palabra. ¿Por qué? Porque empiezan a ser extremistas. Un radicalismo extremo te va a llevar al legalismo. Hay personas que vienen la palabra y esto es negro o es blanco, no hay más. No hay un criterio ministerial para ciertas cosas. Por ejemplo, el radicalismo entero está, ¿verdad?, basado en que la Biblia habla de que hay condiciones que no se pueden, ¿verdad?, cambiar y son inamovibles. Y está bien. Pero también hay cosas que están en la palabra que también hay que aplicar un criterio adecuado para poder contextualizar, administrar el grano, administrar esa palabra. Porque mire, los fariseos tenían un radicalismo extremo. Entonces tenían una mujer que por 18 años estuvo enferma. Estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y esto, discúlpenme la palabra que voy a ocupar, y estos bandidos, hermano, el día que Jesús viene, Él hace 7 milagros en días de reposo, y uno de ellos es levantar a esta mujer que estaba encorvada, y le dice, mujer, dice que Jesús la miró, dice, la tocó, ella se enderezó inmediatamente y comenzó a glorificar a Dios. Y estos radicales extremos le dicen a Jesús, 6 días tienes para sanar. No tienes que sanarle en día de reposo. Es decir, su religiosidad extrema quería cumplir la ley sin la faceta de misericordia. Entonces esta mujer prefería tenerla encorvada, subyugada a su dolor, a su miseria, para que ellos pudieran sentirse cómodos con su legalidad. Es que de repente hay gente que tiene tanta legalidad en su vida y tiene tanta religiosidad en su vida que termina matando al ungido. A mí, yo siempre que medito en esto pienso, los fariseos, hombres religiosos, los escribas, hombres religiosos que tenían la ley y la escritura, los 613 preceptos, la Torá, el Pentateuco, las profecías bíblicas, las sagradas escrituras, tenían todo eso, los rollos y todo lo que usted ya sabe y hemos visto. Ellos, con esa palabra que tenían, no fueron capaces, hermano, de poder reconocer al verbo de vida, la vida misma que estaba caminando delante de ellos. Es decir, la ley condenó a un justo, porque la religiosidad te enceguece. Cuando alguien es religioso termina encegueciéndose, hermanos amados. La ley lo enceguece, radicalismo extremo. Pero no me confunda. Eso no quiere decir que no tenemos que tener palabra. No quiere decir que no tenemos que ser sujetos a la palabra. Pero nos falta entonces el otro ángulo del equilibrio, que es la gracia. Para que pueda ser un equilibrio compensado, la palabra y la gracia, la ley y la gracia. La letra mata, el espíritu vivifica. Entonces tiene que haber un correcto equilibrio entre los dos aspectos para que puedan traer bendición sobre la casa. ¿Por qué? ¿Cómo se lo explico? La palabra, hermanos amados, son como los huesos. La gracia es como la piel, la cobertura de los huesos, de lo que está al interior. Si usted tiene solamente piel y no tiene huesos, no tiene estructura. Entonces va a ser una bola amorfa que no va a ser consistente, va a estar en el piso, no va a poder moverse. ¿Por qué? Porque no tiene firmeza. Ahora, si usted tiene solamente huesos y no tiene piel, es un espectáculo horroroso. Se miran todas las imperfecciones siempre. Ahí se van a mirar todas las cosas desde una manera muy cruda. Entonces la cobertura hace, hermanos amados, que lo que es estructura se cubra correctamente. Entonces la cobertura, que en este caso es la gracia, termina cubriendo perfectamente lo que es la estructura, la robustez de la palabra, los principios, hermanos amados, las condiciones que tienen que tener ese vínculo importante. Y mire que eso nos hace también tener cosas que son necesarias. Si se fija usted, la palabra disciernen los pensamientos, disciernen las intenciones del corazón, hasta los tuétanos de los huesos, las coyunturas. ¿Por qué habla de coyuntura? Para que no haya rigidez, para que pueda haber flexibilidad en el cuerpo. Porque si no tuviera yo acá esta faceta, entonces yo no podría cerrar mi brazo, sería un brazo rígido. Entonces mire qué importante es la sabiduría divina, que en la estructura Dios pone entonces elementos que nos permitan ser también flexibles.
Eso es lo que yo creo que son los equilibrios ministeriales, el criterio ministerial para poder ir analizando cualquier cosa. Pastor, ¿usted cree en el divorcio? No, porque es antibíblico, porque Dios no lo quiere. Pero pastor, hay gente que se ha divorciado. Por supuesto, ahí está la flexibilidad, que hay que hacer un análisis de un criterio ministerial. ¿Por qué llegó a aquello? Porque la gente, se lo voy a decir, Mateo 19, la gente se separa muchas veces porque no quiere trabajar en su carácter, no quiere trabajar en su corazón, porque no quiere reconocer sus errores, porque no tiene un correcto dominio de los conflictos, porque no sabe administrar, hermanos amados, su temperamento. Porque no tuvo una buena relación con su padre, porque no tuvo una relación con su madre, porque no le enseñaron a administrar la frustración, porque no le enseñaron a administrar su cólera, porque no le enseñaron a administrar sus áreas de temperamento descontrolados, no le enseñaron equilibrio. Entonces, ante cualquier situación es extremo, 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 extremo. Entonces, eso no puede estar bien. Pastor, pero en el matrimonio hay dificultades. Por supuesto, porque el matrimonio es un misterio. El matrimonio es un misterio. El matrimonio se tiene que trabajar día a día. Día a día hay que invertir tiempo en el amor, en la afectividad, en el entendimiento. ¿Por qué dice la Escritura acerca de las características del amor? Que es parte de la faceta moral de relación con la creación de Dios. El perfecto amor. ¿Por qué ese amor tiene que ser entendido? Porque el amor no busca lo suyo. Eso es lo que dice la Escritura, el amor no busca lo suyo. ¿Y por qué no busca lo suyo el amor? Porque no tiene que ser egoísta. Entonces, cuando hay en la faceta del amor un desequilibrio, una relación con la palabra inadecuada, entonces yo podría tener siempre un amor egoísta. No me estoy desarrollando, no me estoy relacionando correctamente con la palabra. Por ejemplo, el varón es cabeza y la mujer tiene que estar sujeta al varón. Entonces eso puede llevar que el varón se sienta señor de su esposa, con un autoritarismo, porque no tiene una relación adecuada con la palabra, tiene un extremo, el legalismo, pero no tiene, hermano, la cobertura de la gracia, no está perfeccionando esto en la gracia. Entonces le dice a la mujer, sujétate porque yo soy autoridad, sujétate porque soy autoridad, cállate porque yo soy, no tienes opinión porque yo soy el que traigo el alimento a la casa, yo soy el que mando aquí, yo soy el que decido acá, y la pobre esposa tiene que estar ahí aguantando porque tiene una mala relación con la palabra, porque no entiende que ser autoridad es distinto a ser señor. Ser autoridad no es autoritarismo. Entonces, el ser señor es una maldición. En cambio, el ser autoridad es una bendición. Pero al revés, hermana, también se puede dar la mala relación con la palabra. No es que como mujer yo tengo que hacer las cosas que este hombre no hace, entonces yo voy el que mando, yo soy el que la decido, yo hago esto, yo hago esto, otro. Entonces empieza a absorber un matriarcado. Y se le puede manifestar, hermano amado, un sello jezabélico. Jezabel tenía un anillo, sellaba. Entonces son los sellos de Jezabel. Hermanos, son peligrosos. Ahí está la manipulación, ahí está el odio, está la destrucción de viñas, está la decapitación de lo profético, está, hermano amado, el sello de la castidad. Hay muchos sellos que son los que tienen, hermano amado, los que tiene Jezabel. Entonces una mala relación, hermano, con la palabra nos puede llevar a cometer errores, nos puede llevar a cometer faltas, a cometer, ¿verdad?, torpezas. El hombre tiene que tratar correctamente a su esposa. La mujer tiene que tratar correctamente a su esposa. Cuando usted tiene un conflicto matrimonial, cuando usted tiene un conflicto familiar, ¿cómo soluciona los conflictos? Si usted no tiene, hermano amado, estos dos componentes del equilibrio, va a tener extremos. Y en los extremos puede ser muy permisivo o puede ser muy, hermano amado, legalista. Y ahí está el equilibrio. Entonces, radicalismo extremo te lleva al legalismo, pero gracia extrema, sin límite, te puede llevar al libertinaje. Entonces, los de la supergracia, los de la hipergracia, entonces mire, Cristo lo hizo todo, ya no ore, ya no ayune, ya no se esfuerce, no haga más sacrificio, Cristo lo hizo todo. Cristo hizo todo, usted no haga nada, no importa, la iglesia de la inclusión. Vengan, entra, Dios lo ama a todos, no importa que cambien, no importa que mejoren, no importa que dejen las cosas que están mal. Mire, Dios lo ama así, venga, Dios le ama como usted. Hermano, yo entiendo, en esa lectura
Venid a mí los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y llamen a los publicanos, llamen a aquellos que están en las plazas, llamen a todos los necesitados, a los cojos, a los ciegos, a los mudos, tráiganlo. Pero cuando vienen acá, Dios los ama, porque de tal manera Dios amó al mundo. Pero cuando vienen a Cristo, la palabra con gracia tiene que ir obrando en el corazón para ir descontaminando, sacando las cosas que tienen que sacar, sacando las cosas inadecuadas de la vida, para que podamos nosotros estar correctamente, hermanos amados, caminando en una faceta de entendimiento. Ahora ponga atención a esto, el desequilibrio. En este tiempo hay mucha gente que se está desequilibrando con la palabra. Y fíjese que en el tiempo final va a haber un resurgimiento muy fuerte que tiene que ver con el legalismo y tiene que ver con el judaísmo. Nosotros vemos en la palabra que está el hebreo, vemos en la palabra que está el griego, vemos en la palabra que está el arameo. Pero yo no voy a ir, hermano, con una kipá, hermano, al templo, ni voy a sacar, hermano, una bolita para ir a hacer incienso, y voy a andar con palabras, hermano, que son directamente relacionadas con un mundo judío, y voy a judaizar algo que está en la gracia. Gálatas dice la Biblia, recibiste la salvación por la fe o por las obras de la ley. Entonces, en este tiempo final, y una de las recomendaciones a las 7 iglesias del Apocalipsis es que cuidado con los que se dicen ser judíos y no lo son. Hermano, tristemente yo conocí a un pastor que de repente en algún momento estaba con nosotros en la misión y de repente de la noche a la mañana empezó a estudiar hebreo, empezó a leerse algunas palabras, empezó a meterse mucho en esto, pero no a la luz de la gracia, para comprender la profundidad de lo que estaba ahí y sacar una enseñanza, hermano, tinteada, cubierta de gracia. Entonces ya después se volvió judaizante y arrastró a toda su familia a ser judaizante, y como judío sin serlo o judaizante absorbió una mala relación con la palabra. Entonces ya se hizo una invitación directa para la tribulación. Entonces por eso que hermano, relacionarnos correctamente con la palabra, la doctrina de la inclusión, la doctrina, hermano amado, de la supergracia, o la doctrina de la prosperidad, son extremos, son desequilibrios. Relacionémonos correctamente con la palabra, no tengamos una vida de libertinaje. Gracia extrema, sin límites, es libertinaje. El equilibrio es la ley cubierta por la gracia. El gobierno fue primero y la gracia vino a perfeccionar el gobierno, y eso es redención. Gracia que perfecciona el gobierno, eso es redención. Escúcheme bien, la ley nos dio estructura, la ley es el tronco, nos ayudó a poder encaminarnos a algo. Pero luego cuando vino Cristo, vino la gracia, y la gracia vino a cubrir, hermano amado, el gobierno, la estructura, lo perfeccionó, y eso se transformó en la redención. La gracia absorbe el gobierno, la estructura, y se transforma en la faceta de redención tan importante para nosotros, que nos da la capacidad para poder acercarnos confiadamente al trono del Padre, confiadamente a los pies de Cristo. Entonces, un equilibrado, un dedicado a la manera de José, tiene una correcta, hermano amado, relación de equilibrio, y se relaciona correctamente también con la palabra. Creo que es muy importante esto. Creo que es muy adecuado esto, entenderlo. Hay tantas cosas que están operando en el mundo que hoy no podemos, hermano, tener una visión obtusa. Y yo no le estoy hablando de tener una mentalidad, como le llaman en el mundo, open mind, una mente abierta, porque nosotros somos los más retrógrados, hermano. Para la Organización de las Naciones Unidas, los cristianos son la tirria, son lo peor. Son, hermano, la gente, un movimiento intransigente. Yo he leído y ahí he visto aún comentarios que en el tiempo, ¿verdad? Obviamente final va a haber una persecución, porque para todo el movimiento, hermano amado, humanista, o todo este movimiento de esta gran espada del caballo rojo, los cristianos, o la forma de pensar cristiana, no tiene lugar, no tiene asidero. Nosotros somos los más, hermano, intransigentes. Pero yo le podría decir, usted se puede sentir discriminado. Nadie lo respeta a usted como cristiano.
Pero usted tiene que respetar las filosofías de todos, la forma de pensar de todos, pero nadie lo respeta a usted y usted tenga su forma de vida. Entonces, qué tremendo es esto. Entonces, debemos relacionarnos correctamente con la palabra para tener equilibrio. Sigamos. Mire, Éxodo 30, verso 4. Le harás también 2 anillos, de nuevo, anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Acá estamos hablando la relación con la comunicación. La relación con la comunicación. Estamos hablando del altar del incienso. Vi estudiando a un comentarista que habla de que era una argolla por lado. Cuando dicen acá 2, harás 2 anillos de debajo de su cornisa. Entonces hablaban de algunos comentaristas que puede ser un anillo acá y un anillo allá. Eso estaría bien porque sería también el acuerdo. Y otros comentaristas hablaban de que eran 4 igual, 2 a un lado y 2 a otro lado. ¿Por qué? Porque la segunda parte del mismo texto dice a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos. Entonces 2 para allá y 2 para acá. Ahora, lo que yo quiero trasladar con esto es que, hermanos amados, la relación de los anillos con el equilibrio, la relación de los anillos con la palabra, la relación de los anillos, hermanos amados, con el incienso, que tiene que ver, hermano, con el altar de la comunicación es importante. Porque el altar del incienso, hermanos amados, nos habla de la comunicación. Aquí hablamos de los 4 puntos del altar para poder comunicarnos. 2 por un lado, oración e intercesión. 2 por el otro, clamor y gemir. Separados por 2 lados, es decir, el acuerdo. Dios nos habla de acuerdo. Andarán 2 juntos. Si no están de acuerdo, entonces qué importante es acá tener este equilibrio compensado. Una parte no nos va a servir. Hermano, oración nos sirve, por supuesto, pero la oración tiene que ir también con su acuerdo, con la intercesión. Tiene que ir oración e intercesión, pero son 2 cosas diferentes. La intercesión es un grupo de avanzada. La intercesión tiene que estar, hermano, poniéndose en la brecha, en la línea de batalla. Los que están en intercesión tienen que ser gente que tenga las esferas jurídicas cubiertas, el hombre y la mujer. No puede estar intercediendo a alguien que es infiel en sus diezmos, que ande mintiendo, que ande robando, que ande engañando, que tenga cosas en su corazón, en su familia en desorden. ¿Por qué? Porque si se pone a interceder en la línea de batalla, lo van a despedazar. Porque tiene que cubrir esa línea de intercesión, porque interceder es ponerse delante de, es ponerse en la línea de batalla, en la brecha. Viene el Señor y dice, busqué un hombre que se pusiera en la brecha para yo no herir la tierra y no lo hallé. Interceder es ponerse en la brecha, por eso aquel que intercede comienza a percibir y comienza a sentir dentro de sí la carga emocional, el dolor del otro. Empieza a experimentar, hermano amado, aún la angustia que puede sentir. Hermano, la intercesión te hace, hermano, tener una empatía, una sincronización con aquello que tú estás intercediendo y sentir. El intercesor se pone en la misma esfera y en la misma línea de aquel que está percibiendo algo. Por eso cuando Moisés no pecaba, él decía, hemos pecado. Daniel no pecaba, no fallaba a Dios, se consagraba, pero decía, hemos hecho lo malo. Hermano, cuando alguien es intercesor, se pone en el mismo lugar que aquel que está haciendo las cosas inadecuadas porque se está poniendo en la brecha. Moisés como intercesor, José como intercesor, David como intercesor, los sacerdotes como intercesores, Jesús como intercesor, que sigue intercediendo perpetuamente por todos nosotros delante del Padre. Oración es comunicación, hermano, y esa comunicación tiene también sus condimentos. La oración, hermano amado, que tiene que reconocer la naturaleza del Padre. La oración que tiene que rogar para que el reino se manifieste, para que se manifieste su voluntad. La oración para poder tener el alimento correcto. La oración para poder ser convincente delante del Señor en solvencia. Perdóname porque yo también perdono. Entonces yo tengo un equilibrio compensado en mi oración. Puedo pedir cosas porque me estoy esforzando también por hacerlas. Hay gente que quiere que le perdonen y no perdona. Hay gente que le ruega a Dios, perdóname, y no suelta perdón a aquellos que le han ofendido. Y la Biblia dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco Dios perdonará las tuyas. ¿Aprendemos eso, amados? Hermanos, estamos en el año de la reconciliación. ¿Y qué estás esperando? ¿Cometiste un error?
cometiste una falta, ofendiste a alguien, cometiste una torpeza, ofendiste a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, ofendiste a alguien en tus estudios, en tu trabajo, a algún pariente, a algún hermano en la congregación. ¿En qué estás esperando? Reconciliación es tomar acciones concretas. Señor, perdóname, porque yo también perdono a los que me han ofendido. El otro día hablamos que ya en este punto no importa quién fue el que ofendió, porque la Biblia dice que todos ofendemos. El que gana más, el que va primero, el que reconoce y va primero, ese le está obrando la palabra, la palabra le está obrando en el corazón. Dice, bueno, yo iré, yo hablaré, yo pediré perdón, reconozco mi error, pero aquel que es orgulloso, hermano, dice la Biblia que Dios lo mira de lejos. Dios lo mira de lejos. Pero al humilde, Dios lo mira de cerca, aquel que reconoce que metió las patas, que se equivocó, que dijo algo inapropiado, que tuvo una actitud inadecuada. ¿Qué lección de humildad tenemos que aprender en la palabra? ¿Qué lección de sencillez tenemos que aprender en la palabra? Así como el Señor nos hablaba de que aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús enseñándonos la forma de poder relacionarnos correctamente. Algo que la iglesia de Cristo no quiere aprender es que la reconciliación y la fraternidad es muy importante. Hay movimientos de iglesia donde los hermanos no tienen relación fraternal. Hay movimientos de iglesia donde el hermanito no le importa cómo se llama su hermano que está a la par. No le importa lo que le pasa a su hermano, no le importa, llega a la iglesia, no saluda a nadie, sale, no saluda a nadie, no se involucra con nadie. Hermano, está creando una atmósfera de distanciamiento, hermanos amados, y eso no lo va a unir al cuerpo. Y cuando participemos del arrebatamiento tenemos que ser cuerpo, tenemos que ser parte de algo. Hermanos amados, hay gente que no se hace parte de algo. Cuando yo veo una ovejita que oye la voz de su pastor, que escucha el consejo de su pastor, que tiene una situación y busca la orientación, busca la administración, que busca servir en la casa de Dios, que se compromete en sus diezmos, en sus ofrendas, lo que yo veo como pastor es alguien que quiere ser parte, que quiere pertenecer. Pero cuando yo veo a alguien que no me habla, que no me dice, no lo veo conectado, no escucha, no veo poco, no tiene el anhelo de servir, no se compromete en nada, no diezma, no ofrenda, entonces yo le digo, ¿tendrá el deseo de ser parte de algo? ¿Tendrá el deseo de ser perteneciente a algo? ¿Querrá tener esa afinidad de unirse a un cuerpo? Esa es la correcta relación que debemos de hacer. Oración, intercesión, los componentes de la oración. Padre, perdóname, porque yo también perdono. Señor, ayúdame en la prueba. No me dejes caer en la prueba. No me dejes caer en tentación. Hermanos amados, y ahí hemos hablado acerca de la palabra de prueba, de la palabra tentación. Hay palabras que son diferentes en el griego para ver, porque Dios no te mete en tentación, ¿verdad? Entonces, ahí que cuando uno es tentado, cuando su propia concupiscencia se ha traído, Dios no puede ser tentado por el mal porque Él no tienta a nadie. Y cuando uno es tentado, cuando su propia concupiscencia se ha traído, seducido, y la concupiscencia lleva a la luz, manifiesta el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Eso lo vemos en el libro del apóstol Santiago. Hermano, entonces la prueba es rogar al Padre que nos ayude, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, la exaltación suprema. Entonces, oración e intercesión son de la misma familia, del equilibrio, para cargar el altar del incienso, hermanos amados, pero son dos cosas diferentes en la misma familia. Entonces, cuando alguien dice, vamos a orar, perfecto, oremos. Pero cuando le dice, vamos a interceder, esa es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Por eso es que uno tiene que aprender a diferenciar esto. Vamos a tener el otro brazo, el gemir. El clamor, el gemir, es un gemido, tal cual es un gemido, que está aquí. No hay palabras, no hay una sensación, una carga. Está gimiendo y está ahí, Señor, pero no está verbalizándolo, pero está botando un gemido, es como un bramido, como el ciervo brama por las corrientes. Hay un gemido, hay algo que está brotando. ¿Cuántos nosotros vamos a estar gimiendo en la presencia del Señor? Y el clamor es un grito de angustia que sale de adentro.
Pero cuando hay clamor es cuando esa persona se compromete a un nivel donde está comprometiendo su espíritu, su alma y su cuerpo. Está todo el ser integral, hermano, relacionado, y lo está expresando delante del Padre con toda su entrega. Y está diciendo, cuando clamé a ti. Mire, yo cuando veo en la Biblia el clamor, dice la Biblia que los israelitas en el tiempo de la angustia clamaron y Dios se acordó de ellos, le mandó un libertador. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Lucas 18, ¿tardará el Señor en responderle a los que claman de día y de noche? De seguro que no. Jonás, desde el infierno, desde el Seol clamé a ti y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Clamor es el grito de angustia. Clamor es una manifestación de interna que se levanta, que asciende hacia el Padre. El equilibrio aquí también entonces nos daría que tener anillos, hermano, es tener comunicación. José tenía comunicación. José tenía oración, tenía comunicación con Dios. José tenía ese clamor, José tenía ese gemir, José tenía esa intercesión, no se olvidaba de la casa de su padre, no se olvidaba de Canaán, de donde estaban sus hermanos, no se olvidaba de aquellos que estuvieron en su historia. Muy importante, hermanos amados, entonces caminar con ese equilibrio compensado. Incienso es importante porque esto no puede faltar. El incienso no puede faltar. La iglesia novia tiene que tener incienso en su vida. La iglesia novia es la que es ahumada. Hermano amado, ¿quién es este que sube del desierto? Que tiene, hermano, incienso y mirra. Es una iglesia que ha sido probada, que ha sido formada, pero tiene incienso. Tiene esa faceta que ha ascendido la presencia del Señor. Es más, que aún en Apocalipsis dice que los ángeles vertió una copa de incienso para llenar lo que faltaba. Entonces en este tiempo tenemos que incrementar nuestro nivel de oración. Tenemos que incrementar nuestro nivel de comunicación. Tenemos que incrementar nuestro nivel, hermano amado, de búsqueda con el Señor. Hay que incrementarlo. Hay que aumentar la intercesión, hay que aumentar la oración, hay que aumentar el clamor, hay que aumentar el gemir. Hermano amado, ¿tienes alguna petición que necesita respuesta de Dios? Entonces déjese de quejar y ponga acción. Comienza a orar, comienza a interceder, comienza a clamar. Déjese de lamentarse solamente, déjese de preocuparse y ocúpese de lo que tiene que ocupar. Porque usted se puede pasar toda la vida lamentando, ay, ¿qué voy a hacer acá? Ay, ¿cómo voy a solucionar esto? Ay, ¿cómo se va a arreglar esto? Empieza a tomar acciones. Tome la relación con la comunicación. Voy a tomar el altar del incienso. Vamos a caminar en el acuerdo. Vamos a tener las 4 puntas acá. Vamos a meternos en oración en nuestra familia, en nuestra casa. Vamos a meternos en intercesión. El que esté con las facetas jurídicas cubiertas va a empezarse a meterse en intercesión. Aquel que vamos a gemir. Hermano, muchas veces dice la Biblia que el Espíritu Santo gime, intercede por nosotros. Yo sé que a usted le ha pasado, muchas veces se ha despertado hablando en lenguas y intercediendo. Hermano, a mí me ha pasado. Estaba acostado y de repente me he visto en batallas espirituales en mi cuerpo, pero estoy durmiendo y el Espíritu Santo habla y emerge dentro de mí y despierto en el sueño hablando en lenguas, reprendiendo. Entonces yo sé que el Espíritu Santo que está ahí hermano, es un blindaje, es un sello. Es un sello. Es la zarra del Espíritu, es un sello que está ahí. Está poniendo, hermano, el punto, la credencial de que usted y yo somos propiedad de Dios. Incienso nos habla de adoración. Incienso nos habla de lo que se eleva a Dios. La adoración se tiene que elevar a Dios. Por eso que las 2 alas del águila son, hermano, himnos, salmos y cantos espirituales. Oración, intercesión y clamor en la otra ala. Y estas 2 alas del águila le han sido dadas a la iglesia. Sube esa amada a la presencia del Señor. La adoración es lo que sube. La adoración es lo que asciende. ¿Cómo nos estamos relacionando, hermano, con lo que asciende? Hermanos amados, eso es muy importante porque aquel que tiene incienso es aquel que está, hermano, rindiendo su carne. Porque de las brasas que se secaban del altar de bronce venían los sacerdotes y las ponían, hermanos amados, ahí en el altar del incienso. Entonces, quien venía al altar del incienso era aquel que quemaba la carne. Es decir, las cenizas venían y luego le ponían las especias de aromas.
de lo que iba fluyendo, de lo que iba ascendiendo en la presencia del Señor. Y qué tremendo es que luego se llenaba de humo y ya no se veía entonces la carne, ya no se veía la naturaleza humana, sino que el humo llenaba. El humo cubría, el humo del incienso. Cuando alguien tiene ese incienso ya no busca verse él. Alguien que le falta incienso es que busque que lo miren, busque que lo adulen, busque que lo admiren, que le aplaudan, que le reconozcan. Y cuando no lo reconoce, se siente mal. Le falta incienso, amado. Es que nunca me dicen nada, es que nunca me nombran, es que nunca me dicen nada, es que nunca me reconocen. Le falta incienso. Si yo recuerdo hace años, una vez unas hermanas por ahí, por el año 2008, regalaron una planta, hermano, un arreglo floral de plástico. Y me acuerdo que no lo pusieron en el lugar donde tenían que ponerlo, donde la hermana quería que lo pusieran. Y dijo, no pusieron, me voy. Se fue. Pero no era algo para el Señor. Se iba a ocupar en otro lugar, en otra posición. Entonces, de repente a la gente le falta incienso, le falta oración. Mientras más incienso, menos te vas a ver tú y más se va a ver Cristo en ti, más se va a ver el Señor en ti, más se va a ver en tu vida. Si incienso nos habla de ofrenda, de lo que asciende cada vez que alguien, hermano, levantaba humo, estamos hablando también de la faceta de las ofrendas. Es lo que ofrenda. Salmo 20, el Señor haga memoria de tus ofrendas. Los patriarcas hacían ofrendas y se elevaba. Noé en el nuevo comienzo hizo una ofrenda y el olor subió a la presencia del Señor. Salomón hizo 1000 holocaustos cuando estaba en el templo y todo eso subió a la presencia del Señor. Hermanos amados, tenemos que aprender a tener una buena relación, comunicación. Nos comunicamos con Dios de distintas maneras, a través de la palabra, a través del equilibrio. Aquí nos comunicamos con Dios a través de la oración, a través de la intercesión, a través del gemir, a través del clamor, a través de la adoración, a través de las ofrendas, lo que asciende. ¿Alguien se ha preocupado alguna vez de entender el ángulo espiritual de una ofrenda? ¿Alguien se ha preocupado de entender el ángulo espiritual de un diezmo? ¿Se ha usted preguntado por qué en Lucas 15 la mujer que perdió la dracma, hermano, estaba tan preocupada porque perdió la 10ª parte? Perdió la 10ª parte, perdió el diezmo, no se podía casar porque era su señal, era su dote. Hermano, el diezmo no se puede perder. Tú no puedes perder lo que es de Dios. El diezmo es de Dios. Yo miro ahora, hermanos, que me han escrito, pastor, ahí está mi diezmo, pastor, ahí está el 10 del 10, me dieron una plata y yo estoy diezmando también. Yo digo, wow, estos hermanos sí que están abriendo su mentalidad a otra dimensión. No batallan con cosas de la carne, no batallan con cosas terrenales, porque ya han aprendido. Ayer estábamos con el apóstol Sergio en una enseñanza, ¿verdad?, pastoral del Ministerio Internacional de Estados Unidos, de Colombia, distintos países. Tenemos también ese discipulado pastoral. Y él estaba hablando y decía, bienaventurados los pastores que le enseñaron a su rebaño a tiempo acerca de los diezmos y las ofrendas, porque en el día difícil, en estos 5 meses, ellos no van a tener luchas con estas cosas. Bienaventurados son aquellos pastores que no van a ser avergonzados, porque tienen hijos que han aprendido la enseñanza del dar. Y yo decía, gracias Señor, porque dentro de los que tú me has puesto a mi cargo, yo tengo hijos fieles. Tengo hermanos que están ahí. Tengo ovejitas que han aprendido y que no exponen al pastor, a una iglesia, a situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque ellos están entendiendo, porque se están relacionando correctamente con la palabra. Hermanos que están aprendiendo lo que es dar para misericordia. Hermanos que están creciendo en la fidelidad en los diezmos. Esto es muy importante, hermanos. Trabaja el esposo, diezma. Trabaja la esposa, también tiene que diezmar. Los dos, eso es un diezmo familiar. Entonces, la pregunta es a veces de repente, diezma al esposo y no diezma a la esposa. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuál es la cabeza en ese hogar? ¿Por qué el marido no le enseña a su esposa? ¿Sabes qué, amor? Estás mal. Eso también es ser autoridad. Y eso también que la hermana entienda que tienen que sujetarse. Eso es orden. De repente la hermanita diezmando y el marido rebelde, no quiere diezmar. Hazlo tú si tú quieres, yo no lo voy a hacer. Hermano, tiene que haber una relación. Estamos viendo qué es lo que se está elevando en la presencia del Señor. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Sus hijos sabrán que usted no diezma?
Y de repente yo veo hijitos que vienen y dicen, mi pastor, mi diezmo, y de repente los papás no diezman. Y uno le va a decir a su hijo, ¿sabes qué? Te felicito, hijo, qué bueno, porque haces lo que tu papá no hace. Imagínese, le dijera yo eso, no puedo hacerlo, es antiético. Pero ahí no te da la sensación a ti como padre decir, estoy haciendo las cosas mal. Después le voy a enseñar a mi hijo que haga algo que yo no hago. Eso no se imparte. Lo que tú no haces no se va a impartir en la vida de tus hijos. Lo que tú vas a impartir es lo que tú vivas. Así que es muy importante entender eso. Y por último, para cerrar la enseñanza en esta jornada de mañana, Éxodo 27, verso 4. Y le harás un enrejado de bronce, de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce, esos 4 esquinas. La relación con la realidad. Esto es el atrio exterior. En el altar de bronce no podemos dejar afuera estos anillos, porque estos anillos ya no son de oro. Todos los que vimos anteriormente eran de oro, pero estos son de bronce. También aquí nos habla entonces del equilibrio perfecto del juicio de Dios sobre el pecado. Bronce es juicio, y aquí nuevamente hay equilibrio. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. Mire qué equilibrio. Mire, el Salmo 85, verso 10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron. El altar del bronce en la relación con la realidad. Hermano, tenemos que tener, hermano, este equilibrio. En el altar de bronce, donde vamos a quemar nuestra carne, vamos a la presencia del Señor y digamos, esta es mi carnalidad, esta es mi realidad, esto es lo que me falta mejorar, en esto he sido torpe, en esto tengo errores, Señor, ayúdame a lidiar con este pecado, con esta rebelión, con esta iniquidad. No voy a tener un concepto mayor de mí que el que debo de tener, voy a pesar con cordura, Señor, porque aquel que va con la verdad alcanza misericordia. Porque la misericordia y la verdad siempre se encuentran, siempre se encuentran. Alguien que va con la verdad siempre se encontrará con la misericordia. Dios ama la verdad. Y cuando tú eres un hombre de verdad, cuando eres una mujer de verdad y vas con la verdad delante del Padre, Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí está mi naturaleza, Señor, aquí está mi historia, este soy yo, aquí está Ronald, aquí está Juan, aquí está Pedro, aquí está Marcelo, este soy yo, Señor, soy torpe, soy deslenguado, he hablado mal de aquí, de allá, he hecho lo malo, Señor, he hecho estas cosas en oculto, estoy arrastrando mi casa, he mentido, estoy siendo hipócrita, esta es mi verdad, pero vengo delante de ti para rogar tu misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, hermano, alcanzará misericordia. Aquí la misericordia siempre va a ir llamada por la verdad. La verdad siempre va a traer la misericordia. Y la justicia de Dios es la que se tiene que manifestar siempre. Pero cada vez que tú experimentes los justos juicios de Dios, aprendas a caminar en justicia, porque aprender a caminar en justicia es aprender a ser consecuente, es aprender que si yo hago A no debo esperar B, que si yo siembro papas no espero recibir camotes. Los justos juicios de Dios, que el Señor Dios vea y que Él juzgue. Hermanos amados, al final de la línea del resultado final, es donde, hermanos amados, nosotros vamos a tener que aprender a lidiar con nuestra realidad. Y antes que venga ese día glorioso del arrebatamiento, Dios quiere que aprendamos a lidiar con la realidad, la relación con la realidad. Tengo cosas que cambiar, empiezo a trabajar en ellas. Tengo cosas que mejorar, empiezo a trabajar en ellas. Ese es el equilibrio. Hermano, un dedicado aprende a avanzar en las cosas que tienen que ir avanzando. Tienes cosas que te están haciendo retroceder, vénselas. Tienes demonios, espíritus inmundos, tienes rebelión en tu vida, anda trabajando en aquellas cosas para que no, hermano amado, para que no te derrumben, para que no te arrastren. Trabaja en aquellos aspectos que pueden ser, hermano amado, condenatorios, que te pueden apartar. Trabaja en aquellos aspectos que son inadecuados. Trabaja en aquellas cosas, porque siempre que busques caminar en justicia, la paz te encontrará. La paz te encontrará.
Cuando venía, hermano amado, la gente a ofrecer sacrificios, fíjese que curiosamente era la ofrenda de la paz. Cuando venían a ofrecer, hermano amado, el sacrificio por el pecado, la ofrenda de la justicia. Pero cuando alguien llegaba con un animal, entonces el sacerdote entendía, este viene para el perdón de sus pecados, porque viene con un animal para expiar. Quiere decir, este hombre viene con una verdad, sabe que es culpable, sabe que necesita algo. Entonces la misericordia le va a alcanzar. La misericordia y la verdad se encuentran y la justicia y la paz se besan. Equilibrio, equilibrio. Bendita palabra que el Señor ha ministrado nuestro día para nosotros. No quisiera agregar más porque estoy muy emocionado y si sigo voy a seguir hablando más y no quiero, porque me voy a abrir a otros aspectos y la verdad que estoy muy gozoso y siento una gracia muy hermosa compartiendo la palabra. Pero creo que hasta aquí que le he dejado, creo que va a ser de mucha bendición y en la tarde le voy a enseñar otras cosas muy, muy hermosas también, que sé que le van a bendecir mucho, van a ser de mucha edificación para su vida. Pero en este día te quiero exhortar, hermanos amados, a caminar con esa revelación de la administración. ¿Quieres que Dios confíe cosas en tu vida? La revelación de la administración. Este es un hombre prudente, este es un hombre sabio, este es un hombre que tiene el Espíritu de Dios, es un hombre que tiene anillo. Es un hombre que se relaciona correctamente con los anillos. Y los anillos, el anillo representa sello, representa todo lo que hemos visto, hermanos amados. Y acá vemos que los anillos son importantes para poder relacionarlas correctamente con las varas, pero también para poder ir relacionándonos, hermanos amados, en el equilibrio, con la palabra, con la comunicación, con la realidad que estamos viviendo y que el Señor venga derramando sobre nuestra vida todo aquello que necesitamos que sea establecido en nuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo hermoso en tu palabra. Suplicamos la guía, la dirección, suplicamos poner por obra tu palabra en nuestros corazones y que nos falte, Señor, en nuestra vida esa porción adecuada que tanto bien nos hace. Guarda tu palabra, pon sello a ella en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu y podamos vivirla, Señor. Llénanos de bien, llénanos de sabiduría, llénanos de entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén.